Buenos días, amigos y amigas de Diálogos en Libertad. Hace aproximadamente un mes, todavía no se ha cumplido, se ha iniciado un cambio en la política mundial desde el punto de vista de la geopolítica y desde el punto de vista de la actuación de los políticos. En los últimos tiempos hemos hablado mucho del cambio que va a traer Donald Trump a la política internacional. Pero hay elementos importantes que antes de que él llegara y se produjeran esas elecciones del pasado noviembre, pues podían ser influyentes también de cara a otros escenarios, como podía ser, por un lado, el hecho de las elecciones alemanas que van a tener lugar el próximo 23 de febrero, y luego toda la evolución que están tomando a cabo distintos acontecimientos, como esa llamada de teléfono de Donald Trump a Vladimir Putin, en la que parece que sin contar con Ucrania, sin contar con los verdaderos protagonistas, que son los países satélites a la Unión Soviética, pues igual que decide montar o quiere montar un resort en Cisjordania, resulta que de buenas a primeras, sin evaluar los daños que puede producir muchos aspectos, pues quiere acabar con la guerra sin que ni siquiera Ucrania participe. Pero vamos a hablar de todo ello con una persona que conoce bien los temas. En primer lugar, porque ha sido uno de los constructores de la diplomacia española desde el inicio de la democracia. Por otro lado, también porque ha sido embajador de España en Estados Unidos, concretamente en Washington, y por otro lado porque es un magnífico analista de la realidad internacional. Me estoy refiriendo a Javier Rupérez, que afortunadamente ya le tenemos recuperado de todas sus pequeñas intervenciones quirúrgicas, y sabemos que si antes atinaba todas, ahora tiene una vista de lince, así que habrá que tener cuidado con él. Buenos días, don Javier, ¿y qué tal estamos? Hola, buenos días, Eugenio. Pues he recuperado lo mejor de la vista, os veo muy bien y efectivamente incluso tengo una mayor capacidad de análisis que antes, de manera que encantado de la vida. Gracias. Pasando a lo que nos ocupa, que es la política internacional y este cambio geopolítico y este cambio de maneras, de formas, de todo que se está empezando a producir en el mundo. Donald Trump está defraudando a la gente, me refiero desde el punto de vista de que iba a romper con todo y de una forma abrupta como lo hace porque para hacer lo que da la gana parece que hace una política transaccional. O Donald Trump todavía nos va a sorprender con más cosas extrañas o fuera de la realidad. Yo creo que el problema básico con Trump, el problema básico al que nos enfrentamos como consecuencia de la presidencia de Trump es que lo que está pretendiendo es la ruptura de los términos básicos de comportamiento internacional tal como lo sabíamos, tal como el mundo los había configurado en 1945, al final de la Segunda Guerra Mundial. Desde el punto de vista de las relaciones internacionales, desde el punto de vista de la existencia de una serie de normas de derecho internacional que debían regir las conductas de los estados, desde el punto de vista también de lo que era una política basada en el respeto a la dignidad de la persona, a los derechos humanos, desde el punto de vista también de una atención básica a la defensa de la democracia. Todo eso en este momento está, no digo yo que desaparecido, Y pero también las gravemente. modificaciones territoriales, ¿no? Naturalmente, cuando no se aceptan las normas de derecho internacional, que entre otras cosas marcan el respeto a la integridad territorial de los estados, pues naturalmente esas integridades territoriales están en riesgo de desaparecer y consiguientemente provocando todas las dudas y todos los problemas que eso trae consigo, ¿no?
Eso es lo que estamos contemplando en este momento, entre otras cosas, ¿no? Resulta que en menos de un mes que lleva en el poder, aparte de enseñarnos que firma decretos con rotulador negro, se le ha ocurrido una burrada en Cisjordania decir de que allí sería interesante poner o como una especie de Riviera Maya y por otro lado, pues pretende nada más y nada menos que cambiar cerca de 1,5 millones, 2 millones de personas a Egipto y Jordania. Y en esta última ocurrencia de Trump, resulta que habla con Putin para cerrar la guerra de Ucrania, que toda guerra es execrable, pero nos encontramos que no cuenta ni con Ucrania ni cuenta con la Unión Europea, que son los principales afectados, no solamente por el nivel de inversión que se ha hecho de cara a la defensa de Europa y de Occidente, sino también por el hecho de que el principal afectado, en este caso el presidente de Ucrania, Zelensky, ni pincha ni corta en todo esto, ¿no? Bueno, tenemos que recordar varias cosas elementales, ¿no? Primero que al desaparecer la Unión Soviética en 1991 surgen toda una serie de estados independientes plenamente reconocidos como tales por el derecho internacional y por la comunidad internacional. Uno de ellos es Ucrania, ¿no? No únicamente el derecho internacional de una manera abstracta, sino que la misma Federación Rusa reconoce la independencia política y la integridad territorial de Ucrania en 1994 en un texto que se llama el Compromiso de Budapest, ¿no? En donde ellos dos, en presencia y con el apoyo de los miembros del Consejo de Seguridad, firman un acuerdo en donde la Federación Rusa se compromete a esos respetos interterritoriales y políticos, a cambio, por cierto, de la devolución de 5.000 cabezas nucleares que la Unión Soviética tenía desplazados precisamente en el territorio de Ucrania. Ese texto de Budapest es ratificado bilateralmente 2 años después en un tratado bilateral entre la Federación Rusa y Ucrania, ¿no? De manera que cuando en el año 22 Rusia, Putin, invade militarmente Ucrania e incluso en el año 2014 se había apoderado de Crimea, estaba violando de una manera gravísima el derecho internacional y las normas que rigen el comportamiento de los estados, ¿no? Y no solo eso, sino que hay que recordar que como consecuencia también de la agresión de Rusia contra Ucrania, Putin ha sido considerado por el Tribunal Penal Internacional como un criminal de guerra, ¿no? De manera que el hecho de que en este momento el presidente de los Estados Unidos tenga una conversación de hora y media con un criminal de guerra para dictaminar los términos de la paz eventual en Ucrania, pues suscita toda una serie de dudas, ¿no? Porque si resulta que la paz se traduce en una cesión de territorio ucraniano a Rusia, lo que estamos es, por una parte, contemplando una violación gravísima del derecho internacional y, por otra parte, le damos un premio al criminal de guerra, ¿no? Que, como es conocido, los criminales de guerra, una vez que son premiados, planifican exactamente el próximo crimen, ¿no? Que es exactamente lo que pasó con Hitler en la historia de los Sudetes y el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. En eso estamos en este momento. Vayamos al 2014, que es cuando se produjo la invasión de Crimea. Ahora en el 2022 se ha producido la invasión de Ucrania pensando que iba a hacer lo que quisiera. ¿Y cuál puede ser la tercera reacción de Putin de cara a futuro? ¿Atacar vía Polonia, Moldavia y demás? Porque sus inspiraciones expansionistas y su sentimiento de imperio ruso queda ahí, ¿no? Rusia, bajo forma de la Unión Soviética o bajo forma de la Federación Rusa, es un peligro internacional. Y repito, es un peligro internacional. Lo fue durante la Unión Soviética y lo sigue siendo como Federación Rusa. Y el hecho es que cuando desapareció la Unión Soviética en 1991, y hay que recordar que desapareció porque se cayó sola, nadie la atacó, ¿no? Todos aquellos países que eran miembros del Pacto de Varsovia o incluso algunos de los que formaban parte de la Unión Soviética se apresuraron a entrar en la OTAN. No porque la OTAN quisiera contar con ellos, sino porque ellos estaban pidiendo
urgentemente seguridad, seguridad en sus propios planteamientos nacionales, ¿no? Y eso es lo que estamos contemplando en estos momentos, ¿no? Es decir, que, por ejemplo, cuando en este momento se dice el ministro de Defensa americano dice que no es racional o que no se debe pensar en que Ucrania entre en la OTAN, no tiene absolutamente ningún sentido. Deje a los ucranianos tomar la decisión que ellos quieran y, naturalmente, que la OTAN actúe en consecuencia, porque, repito, la OTAN desde 1949, cuando se fundó, ha sido un elemento de disuasión elemental, básico, fundamental en el mantenimiento de la paz en Europa y en todo el mundo. Y eso es lo que buscan, es decir, incluso recordemos que en este momento dos países que eran tradicionalmente neutrales, siempre neutrales, como Finlandia y como Suecia, están ya en la OTAN. ¿Por qué? Porque necesitan seguridad. ¿Y porque necesitan seguridad frente a quién? Frente a la Federación Rusa y frente a Putin. Lo que está ocurriendo en este momento en Ucrania, la perspectiva de la paz que parece que se está delineando en esas conversaciones bilaterales, que por lo visto tampoco incluyen a Zelensky, ¿no? Ni a los europeos. Si es efectivamente una cesión de terreno, de territorio ucraniano a Rusia, significa tal premio que en el fondo, digamos, los polacos tienen razón para estar absolutamente aterrorizados. Hay que recordar un dato importante en este momento cuando se comprueba cuál es el nivel de aportación, el nivel de gasto de defensa en los miembros de la OTAN, el primer país, antes incluso de los Estados Unidos, llegando casi al 5%, es Polonia. ¿Por qué? Porque quiere defenderse ante la posibilidad de un ataque ruso. En esa situación estamos. De alguna forma, el hecho de ese reparto, o sea, o esas conversaciones entre Putin y Trump a la hora de cerrar la guerra de Ucrania, ¿se puede equiparar a lo que en su día pasó con Alemania a raíz de que una parte de Alemania fue conquistada por los rusos y la otra por los americanos del nazismo? ¿Se pretende hacer algo de eso en Ucrania? Porque, a ver, se quiere desgajar territorialmente, no se cuenta con los ucranianos, con lo cual se puede decir que es una toma económico, militar, política de un Estado que puede ser soberano, ¿no? Ucrania es un Estado soberano, reconocido como tal por el derecho internacional, y cualquier tipo de decisión territorial que no cuente naturalmente con su aprobación es una violación de ese derecho internacional como consecuencia de una agresión militar. Eso es, digamos, un elemento absolutamente deleznable en el contexto de la política internacional, del derecho internacional que se ha ido elaborando a lo largo de los últimos 80 años, ¿no? Y como digo, normalmente todos aquellos que lo hacen, que violan, en el fondo violan no en vano una vez, sino porque si les sale bien, están dispuestos a hacer la violación la segunda vez, que es lo que hizo Hitler con los Sudetes, ¿no? Los Sudetes era un territorio de Checoslovaquia que estaba poblado por una población germanoparlante y Hitler amenazó con invadirlo si no se tenían en cuenta sus planteamientos de aprovecharse y de invadirlo, ¿no? Y por parte tanto de los ingleses como de los franceses en aquel momento, por razones perfectamente comprensibles, porque querían evitar la guerra, cedieron los Sudetes. Hitler tomó nota y el 1 de agosto de 1939 invadió Polonia. Estamos contemplando exactamente el mismo panorama, es decir, la conducta de Hitler y la conducta de Putin son exactamente iguales, exactamente iguales. Y tenemos que tenerlo en cuenta, ¿no? Porque al fin y al cabo, es decir, no digo yo que hayamos vivido en un mundo perfecto, ¿no? Pero en 80 años, desde el 1945, se ha vivido digamos, un compromiso un compromiso de comportamientos internacionales que ha evitado una tercera guerra mundial. Digo, no es perfecto, ha habido enfrentamientos, pero estamos viviendo, digamos, con unas Naciones Unidas que han sentado las bases para toda una serie de reconocimientos de la dignidad humana que antes no existían, y al mismo tiempo también con unos comportamientos básicos de la inmensa mayoría de los estados que están basados precisamente en el respeto al derecho internacional. Si eso se rompe ¿Por como qué, por consecuencia ejemplo, Trump no aborda ese tema tan importante como el respeto a los derechos humanos, el respeto a la libertad y el respeto a la democracia
en la puerta de su casa y me estoy refiriendo concretamente a países como Venezuela o Nicaragua. Bueno, yo ¿Hay no, algún no tipo de conozco. pacto? Porque sí está claro que le ha quitado el estatus a los venezolanos de especial protección y qué curioso, gente que está exiliada en Estados Unidos, de repente se encuentra con que le meten en un avión y le llevan a Caracas. Eso es un poco extraño que vulnera todo tipo de derechos, ¿no? Yo no he visto por parte de Trump o por parte de ningún miembro significativo de su nueva administración ninguna referencia a los derechos humanos, ninguna referencia a la dignidad de la persona humana, ninguna referencia al respeto al derecho internacional, ninguna referencia a las consecuencias que todo eso trae consigo para la estabilidad y para la previsibilidad de los comportamientos. Yo creo que están en otra dimensión, están en la óptica del poder, en la óptica de la, digamos, de una nueva versión imperialista, de la aplicación de conceptos que tienen que ver únicamente con el beneficio propio, ¿no? Es decir, la noción, por ejemplo, eso que están intentando vender de que hay que desplazar a 2 millones de palestinos que viven en Gaza, ¿no? Y crear, como has dicho antes, una base, digamos, para un resort veraniego para la gente rica del mundo, me parece absurdo, por decirlo suavemente, ¿no? La verdad que, claro, digamos, desde ese punto de vista también estamos contemplando cómo hay un intento de cambiar las referencias básicas de comportamiento en la vida internacional e incluso en la vida nacional, ¿no? Y claro, hay que recordar también que el propio Trump en la propia política nacional ya ha anunciado que se va a convertir en el presidente que más inmigrantes ilegales ha expulsado, ¿no? Eso, según los datos que veo que se manejan, pues querría decir una cantidad, un número de entre 11 y 20 millones de personas, ¿no? Expulsadas. Ya ha expulsado unas cuantas. Efectivamente, por otra parte, juega a una política de amenaza y de chantaje. Ya hemos visto también que hay una cierta respuesta a sus planteamientos, tanto por parte de los mexicanos como por parte de los incluso de los canadienses, ¿no? Pero eso no es lo que eso no es lo que habíamos aprendido y no es lo que había hecho del mundo en la historia que yo conozco, en la historia que todos conocemos de la vida internacional, el mundo más previsible de los últimos 1000 años, ¿no? Bueno, si volvemos para atrás, pues vayamos preparándonos para contemplar varios horrores, Bien, ¿no? pero hay un aspecto importante y es que, vamos a ver, Donald Trump en este caso tiene un, vamos a decir, algo especial en este mandato. Se supone que Donald Trump, si hubiera sido presidente de Estados Unidos, en la anterior legislatura hubiera supuesto su segundo mandato, con lo cual tendría que acabar con la política. Pero en esta ocasión le quedan 2 años para intentar llevar a cabo sus medidas y 2 años para pasar a la posteridad. No se le va a quedar el plazo muy corto para hacer todo lo que quiere. No todo lo que quiere no va a ser posible hacerlo porque le resulta imposible. Bueno, vamos a ver, es decir, yo tampoco quiero ser profeta de calamidades, ¿no? Es decir, hay respuestas. Es evidente que una parte significativa del mundo no está de acuerdo con ese tipo de planteamientos. Hay otra parte significativa del mundo que está aterrorizada. Hay que recordar que los resultados electorales en los Estados Unidos son también muy apretados, ¿no? Es decir, naturalmente hay que reconocer el éxito electoral, cosa que él, por cierto, no hacía con los éxitos electorales de otros, cuando Joe Biden ganó la presidencia. Hay que reconocer que él ganó con el 48,9% de los votos, mientras que Kamala Harris obtuvo el 48%. Es decir, que hay una aproximación grande. Naturalmente, luego las traducciones electorales se convierten precisamente en esas mayorías que en este momento tiene tanto para llegar a la presidencia como para tener las mayorías en las dos cámaras legislativas. Efectivamente, dentro de 2 años están esas cosas que se llaman las elecciones
de medio término y pueden significar también un cambio en las mayorías parlamentarias. Y por otra parte, lo que estamos contemplando también, y hay que tenerlo en cuenta, es que necesitamos también, y vamos a ver exactamente lo que ocurre, un renacimiento de la voluntad europea y un replanteamiento de los planteamientos europeos para, digamos, para conseguir que Europa, no únicamente los 27, sino realmente la unidad europea, se convierta en un dato fundamental para el mantenimiento de la paz en términos razonables, ¿no? Eso es lo que hay que tener en cuenta, ¿no? Vamos a hablar ahora mismo de Europa, pero antes querría terminar con esta pregunta. Repito, Trump habrá hecho algún pacto con Nicolás Maduro para que no se mueva ni se haya metido directamente con él, o es que simplemente pasa de Venezuela cuando hay una flagrante violación de los derechos humanos y de la democracia en ese país. No, no sé los detalles, ¿no? Pero constato, veo que ya ha habido un cierto acuerdo para que los Estados Unidos devuelvan a Venezuela un criminal venezolano que estaba en las cárceles americanas y al mismo tiempo Venezuela devuelva a los Estados Unidos un americano, parece que era un periodista que estaba preso sin ningún tipo de razón. Eso naturalmente es un acuerdo. ¿Cuál es el precio del acuerdo? No lo sé. No sé si tiene que ver con el petróleo, no sé si tiene que ver. Desde luego no observo ningún tipo de manifestación o de afirmación que sea condenatoria de lo que es el régimen de Maduro, ¿no? Que es un régimen claramente dictatorial. No lo veo por ninguna parte, ¿no? Lo mismo pasa con Putin, por otra parte, ¿no? Es decir, hay que, por ejemplo, estoy viendo en este momento que Putin le está invitando a Trump para que visite Rusia, para que la reunión sea en Moscú, y Trump responde que a lo mejor sería mejor tener la entrevista en Arabia Saudita. En Arabia ¿Por qué? Saudí, sí. ¿Por qué? Porque naturalmente la Federación Rusa es el sitio donde vive Putin y Arabia Saudita no es uno de los firmantes del tratado del proceso internacional de justicia penal, ¿no? Porque hay que recordar que cuando el Tribunal Penal Internacional califica a alguien de criminal de guerra, uno de los países, cualquiera de los países que es firmante de los tratados que componen, podría detenerle, ¿no? De manera que Putin está preocupado por eso. Naturalmente en Rusia no le no le tomaría preso a nadie y naturalmente en Arabia Saudita tampoco. Lo mismo ha pasado, por ejemplo, con Netanyahu, ¿no? Netanyahu también ha sido considerado por el Tribunal Penal Internacional como un criminal de guerra. ¿Dónde ha sido la Mm. primera reunión de Netanyahu con Trump? En los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos no forman parte del Tribunal Penal Internacional. Es decir, no hay nadie que detenga. De manera que estamos contemplando toda una serie de datos, digamos, que preocupan, ¿no? Que preocupan y que de una manera o de otra, pues contribuyen a romper lo que era un cierto e importante consenso internacional sobre el comportamiento de unos y de otros para mantener lo que yo llamaría un modicum de paz, ¿no? Ahí estamos, ¿no? Bien, pero vamos al elemento que todo el mundo critica y que por otra parte pues sí ha atravesado una cierta crisis en los últimos 2, 3 años derivado del anuncio de Angela Merkel de que iba a abandonar la política. Me estoy refiriendo a Europa y concretamente a Alemania. El próximo día 23 de febrero se van a celebrar elecciones en Alemania en donde según las encuestas todo parece decir que la CDU va a ganar las elecciones y que el candidato Metz va a ser el próximo canciller alemán. ¿Hasta qué punto puede cerrar esa elección y el hecho de que la CDU consiga la Cancillería alemana muchas de las crisis que está teniendo en este momento Europa? Bueno, tradicionalmente en la República Federal Alemana siempre hemos visto una alternancia entre, o una colaboración, ¿no? Entre los dos grandes partidos, ¿no? Que son la CDU y el Partido Socialdemócrata, ¿no? El Partido Socialdemócrata, la última versión, pues no ha sido especialmente feliz. En el fondo, Schulz ha tenido que convocar las elecciones porque había perdido una moción de confianza en el Parlamento. Y lo que estamos viendo en las encuestas en este momento es que efectivamente, de una manera significativa y clara, el primer partido es la CDU CSU con la bávara, ¿no? La democracia cristiana de los dos lados.
que el segundo partido, que es digamos, el dato novedoso y no especialmente feliz en la vida alemana, es el partido ultraderechista, y que el Partido Socialdemócrata únicamente está en tercera posición, ¿no? Naturalmente, la CDU y los socialdemócratas tienen sus diferencias. Hemos visto estos últimos días el debate entre los dos candidatos, que estaba muy basado precisamente en el tema fundamental, que era el tema de la inmigración, que es el tema que está agitando precisamente la ultraderecha. Pero yo creo que con esa distribución de números y también teniendo en cuenta otras aportaciones, como puede ser, por ejemplo, los liberales, yo creo que lo normal es que veamos después de las elecciones una coalición que esté liderada por la CDU, CSU y que esté formada también por el SPD, por los socialdemócratas y por los liberales. Creo que es lo que se va a producir, es lo más razonable, que es, por otra parte, la manera de impedir que la ultraderecha llegue al gobierno, ¿no? Que es la preocupación en este momento. Pero también en una situación en donde la Alemania que en este momento estamos contemplando no es exactamente la cabeza de la Unión Europea que teníamos hace todavía pocos años. No es que se haya sustituido la cabeza, todas las cabezas en este momento están en situaciones inciertas. Francia también lo está. Italia está recuperando un poco su visibilidad, pero y yo creo que desde ese punto de vista es importante también que Alemania llegue a una solución de estabilidad y de proyección, entre otras razones también porque la situación internacional que estamos viendo, tanto desde el punto de vista político con relación Eh, al tema de, En al tema Alemania de quizás ese cambio se denote mucho por el hecho de que, vamos a ver, el posible canciller Metz es de la República Federal, mientras que Angela Merkel era de la República Democrática Alemana. Eso en algunas maneras de hacer política ha podido influir mucho, sobre todo en cuanto a visiones bien de Angela Merkel que miraba hacia Rusia y que quizás el nuevo canciller pues tenga una visión más de tipo Helmut Kohl y se centre más en Europa y en la fortaleza de Europa. ¿Qué podemos esperar de Alemania de cara a futuro y particularmente de la Unión Europea como elemento que vaya a tener una transformación de ese abandono que hasta ahora está sufriendo Europa? Bueno, yo creo, por una parte, si la coalición es esa de CDU, SPD, yo creo que estamos viendo prácticamente lo que habíamos viendo en la mejor de la historia de la Alemania contemporánea, ¿no? La preocupación en este momento es el nacimiento y el crecimiento de la ultraderecha, ¿no? Que por cierto, también por lo que veo en las encuestas, digamos, los mejores números que tiene la ultraderecha vienen precisamente del territorio que era la República Democrática Alemana, es decir, la república que estaba obediente a Moscú. ¿Por qué? Porque en el momento, a diferencia del resto de la República Federal, que inmediatamente después de la guerra inició un proceso de desnazificación enormemente profundo y ha cambiado naturalmente la percepción de los ciudadanos. Sin embargo, ese proceso en la República Democrática Alemana no se hizo, ¿no? Sustituyeron el nazismo por el comunismo, ¿no? Bueno, mutatis mutandis, que dirían los clásicos, ¿no? Y eso se nota en este momento. Es decir, curiosamente, eso se está viendo, digamos, es un dato parcial, no creo que condicione definitivamente los resultados electorales, pero como digo, los mejores números que tienen desde el punto de vista electoral la ultraderecha están en lo que era la República Democrática Alemana. Pongámonos que se produce esa coalición, ¿de qué manera se puede reafirmar Europa en sí misma, poniéndole también, vamos a decir, ciertas limitaciones a Trump desde el punto de vista, a decir, somos aliados, nos necesitamos, vamos a empezar a valorarnos a Europa como debemos en crear una nueva política de defensa partiendo de la propia defensa europea, pero en otros aspectos en el que le diga usted allí, nosotros aquí, ¿no? Yo creo que lo primero que tenemos que contemplar, y yo deseo vivamente que así sea digamos, el reforzamiento de las realidades políticas, sociales y económicas en Francia, en Alemania, por supuesto en España también, por supuesto en Italia y en toda Europa, ¿no? Segundo, que la Europa de los 27 tenga conciencia clara que de lo que se trata no es de mantener la realidad, y yo creo que eso es bastante complicado, pero
tenemos que llegar a una concepción de la unidad europea, de la unidad europea. Naturalmente hemos avanzado mucho, tenemos una moneda común, tenemos una legislación común, tenemos un parlamento común, tenemos tantas cosas comunes, pero seguimos siendo 27 realidades nacionales diferentes, ¿no? Y tal como está la situación internacional, si queremos efectivamente no ya influir, sino al mismo tiempo hacerlo de manera que la vida internacional reconozca lo que yo decía antes, ¿no? El respeto a la dignidad de la persona humana, los derechos humanos, el derecho, necesitamos la unidad europea. La necesitamos en los términos, es decir, el informe Draghi, desde ese punto de vista, es absolutamente central para contemplar las posibilidades de una reunificación económica europea. Tenemos que considerar seriamente lo que se llama la autonomía estratégica, ¿no? Es decir, el que Europa sea capaz de dotarse de una capacidad defensiva verdaderamente significativa, ¿no? Recordando que en este momento, aunque parezca paradójico, la cantidad de dinero, la cantidad de esfuerzos financieros que dedican los europeos a la defensa es mucho mayor que la que dedican los americanos. Claro, la diferencia es que esa cantidad enorme que dedican los europeos a la defensa está únicamente basada en sus propias realidades nacionales, mientras que para los americanos es solo una. Es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta para construir la autonomía estratégica. Pero hay un aspecto importante en esa realidad defensiva europea que hay que construir y quizás abandonando ciertos aspectos de atención hacia el Tratado Atlántico Norte y crear, vamos a decir, un eje defensivo propio, habrá que contar con el Reino Unido. Ah, no, no, claro, 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 por supuesto. No, primero, hay que ver que en estos últimos días que ha habido una reunión de la OTAN, el Reino Unido ha sido invitado para participar. Segundo, tenemos que tomar nota también de la profunda frustración que tienen los británicos como consecuencia de la decisión que trajo consigo el Brexit de abandonar la Unión Europea, ¿no? De manera, tercero, hay que recordar que el Reino Unido sigue siendo parte de la NATO. Y cuarto, hay que tener en cuenta también que los Estados Unidos y Canadá forman parte de la NATO. De manera que yo estoy absolutamente convencido que si Trump hubiera tenido el segundo mandato inmediatamente después del primero, él hubiera decidido retirarse de la OTAN, ¿no? La OTAN no le produce ningún entusiasmo, ¿no? Incluso llegó a decir que la OTAN es una organización obsoleta, ¿no? Y lo que estamos contemplando en este momento, cuando dice que hay que llegar al 5% del Producto Interior Bruto de cada uno de los países miembros de la Alianza, pues que es, digamos, en este momento, como mucho estamos, cuando yo era embajador en la OTAN, estábamos en el 3%. En este momento se está recordando que se había pedido el 2%, que por cierto, España está todavía muy lejos de conseguirlo, pero se habla ya del Sí, porque nos 3%. faltan Hablar nueve del décimas para llegar 5%, al 2% que en teoría se tenía que haber llegado en el 2027, ¿no? claro, claro. Hablar del 5% es prácticamente inalcanzable, casi es un reto que no se puede cumplir. Pero en fin, yo creo que esa combinación entre lo que es la autonomía estratégica europea y al mismo tiempo también la OTAN, hay que recordar que prácticamente todos los países europeos que forman parte de la Unión Europea son también miembros de la OTAN, ¿no? O sea que lo que pasa es que la participación de los americanos es importante. ¿Pudieran retirarse los americanos? Vamos a ver, yo no los veo con ningún entusiasmo, pero en cualquier caso, con los americanos o sin los americanos, Europa tiene que hacer una reflexión muy profunda sobre la necesidad de reforzar su unidad en términos económicos, en términos sociales y en términos defensivos. Pero hay una cuestión clara y repito, o sea, en defensa sí necesitamos contar con el Reino Unido para tener, sobre todo, vamos a decir, un escudo atómico y otro tipo de razones. En lo político y económico también de alguna forma habrá que rectificar posiciones y darles la posibilidad de que retornen a la casa europea, ¿no? O se les va a dejar que se vayan con Trump y no recuperar a lo que tiene que ser la Europa real. Yo creo, según digamos, con independencia de lo que los británicos en este momento, el gobierno británico sienta con respecto a Trump, no he visto ninguna manifestación especialmente ni contraria ni a favor, ¿no? Pero lo que sí veo son las encuestas de los británicos. Los británicos están profundamente arrepentidos del Brexit.
y que lo consideran eso fue un gran error. Fue un gran error. Cameron realmente metió la pata de una manera total, ¿no? Y bueno, vamos a ver, yo comprendo que es difícil reconsiderar todo y volver para atrás y volver a integrar, pero yo creo que eventualmente no tendrá más remedio que hacerlo. Es decir, los británicos no han ganado absolutamente nada con el Brexit, absolutamente nada, ni desde el punto de vista económico, ni desde el punto de vista comercial, ni desde el punto de vista político. Sí, ellos naturalmente tienen una estructura defensiva importante y mantienen las relaciones con los Estados Unidos que no sé exactamente cómo se van a orientar en estos momentos. No he visto ningún tipo, es decir, así como Trump está hablando con Putin y está hablando con el rey de Jordania, no he visto absolutamente ninguna manifestación que le haya llevado a hablar con el primer ministro británico. No lo sé, pero ciertamente los británicos están arrepentidos de esa decisión y a mí me parece importante que en la reunión última de la Unión Europea, perdón, me he equivocado antes, no era de la OTAN, sino de la Unión Europea, hubieran sido invitados para participar como invitados exteriores. Vamos a ver si efectivamente lo reconsideran. Yo creo que sería un gran éxito para ellos y para todos, y para toda la Unión Europea, ¿no? España se está convirtiendo, o el presidente del gobierno español, mejor dicho, en el adalid o quiere ser el jefe de la oposición a Donald Trump en el mundo, como presidente de la Internacional Socialista que es. Nos lo tenemos que tomar a cachondeo, nos lo tenemos que tomar a risa, o en sí mismo es un gesto a la galería que nos puede causar un daño tremendo. Y estoy hablando no solamente desde el punto de vista de que nos coloque aranceles, de que se reduzca el número de inversiones norteamericanas en España, aunque está creciendo de una forma exponencial. Pero hablo, por ejemplo, de posibles ataques de elementos estratégicos para Trump, como puede ser Marruecos hacia España. Y estoy hablando concretamente de esa pretensión de Marruecos de anexionar Ceuta y Melilla. Bueno, tenemos que recordar primero que tenemos unas relaciones muy especiales bilaterales con los Estados Unidos desde el punto de vista defensivo. Ahí están las bases americanas que siguen formando parte de una relación bilateral que ya tiene muchas décadas de existencia, ¿no? Y en lo general hemos mantenido buenas relaciones, ¿no? En este momento, naturalmente, surgen dudas, ¿no? Y vamos a ver exactamente también cuáles son los resultados de esas dudas. Están los temas de los aranceles. Yo estaba todavía en Washington, aunque ya no era embajador, pero vi las consecuencias de los aranceles en determinados sectores económicos españoles y fueron muy negativas, ¿no? Concretamente en los sectores oleícolas, por ejemplo, ¿no? De manera que, y luego, desde el punto de vista político, pues también hay que tener en cuenta cuáles son las orientaciones. Yo creo que, con independencia de lo que haga el gobierno español, hay que hacerlo, naturalmente con cuidado, pero hay que hacerlo dentro de la Unión Europea. La Unión Europea, y veo que en este momento se está, con todas las dificultades que eso trae consigo, está adoptando una línea muy crítica con respecto a los Estados Unidos de Trump, ¿no? Y al mismo tiempo también, por una parte de afirmación ideológico, político, geoestratégica, y por otra parte también económica, ¿no? Porque las amenazas están ahí. Las amenazas no son únicamente de aranceles contra España, sino prácticamente contra todos los países europeos. Yo desde ese punto de vista tendría las nociones muy claras de lo que hay que hacer, tendría también digamos, en cuenta cuál es la realidad. La realidad es que efectivamente tenemos esa relación bilateral. Tenemos también el entorno geográfico que tenemos. Ahí está Marruecos y los Estados Unidos tienen unas relaciones especiales y muy próximas con Marruecos. Hay que recordar que ya los Estados Unidos habían reconocido la soberanía marroquí sobre el Sáhara, ¿no? Bueno, que también lo ha hecho, en el fondo también lo ha hecho el gobierno de Sánchez, de manera que desde ese punto de vista también tenemos. Pero luego están Pero y si también eso. reclamara, por ejemplo, Marruecos, Ceuta y Melilla, y Marruecos hiciera una acción como en su día hizo tipo Marcha Verde o así, Yo mm, creo que hay que tener muy claro cuál nos es. supondría un problema grave desde muchos aspectos a España, ¿no? Claro, yo creo que hay que tener muy claro cuál es la soberanía nacional española. Hay que recordar que esa soberanía incluye a Ceuta y Melilla y a los Peñones, que son también parte de la soberanía española.
y hay que estar muy firmes desde el punto de vista de lo que es la afirmación política, la afirmación defensiva y la afirmación territorial, sin ningún tipo de duda, sea quien sea el que lo ponga en duda, ¿no? Y al mismo tiempo también jugar con las cartas que tenemos. No estamos solos, ¿no? No estamos solos. Tampoco Marruecos, es decir, Marruecos naturalmente vive una vida que está muy próxima fundamentalmente a los Estados Unidos, pero también tiene sus problemas. Es decir, que yo no creo que a Marruecos le interese mantener permanentemente, por ejemplo, esa negación, esa negativa a que Ceuta y Melilla tengan una facilidad aduanera normal, ¿no? Yo creo que eso hay que considerar. Tenemos que tenerlo en cuenta, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta también cuáles son las manifestaciones de los responsables públicos, ¿no? Pero al mismo tiempo también con un análisis muy, muy próximo, ¿no? Con un análisis muy detallado para saber exactamente cuáles son nuestros intereses. Este es un país que yo siempre he calificado de europeo, democrático y occidental, que tiene sus bases precisamente en lo que es la Unión Europea, lo que es naturalmente la OTAN y lo que es precisamente la existencia de un sistema democrático, ¿no? Naturalmente es otro de los datos que tenemos que tener en cuenta, que también nos afectan directo o indirectamente, es el tema hispano, ¿no? El tema hispanoamericano, ¿no? Que al fin y al cabo es un poco el tercer dato de nuestra personalidad, ¿no? Y tenemos que estar también muy atentos a lo que se produce en esos terrenos, ¿no? Por ejemplo, en otros terrenos, por ejemplo, las relaciones con México, ¿no? ¿Cómo es posible que un presidente mexicano se dirija al rey diciendo que tenemos que pedir perdón por las cosas que hicimos, ¿no? O que una presidenta mexicana no invite al rey de España a la toma de En el tema posesión. de posesión, ¿no? Pero yo creo que esos son los datos que tenemos que tener en cuenta y a los cuales tenemos que aferrarnos, ¿no? Que son, al fin y al cabo, los que nos han permitido llegar a una situación digamos, en la que no estábamos, es decir, prácticamente entre el 45 y el 75, España no estaba en ninguna parte, ¿no? Yo creo que la llegada de la democracia y la transición correspondiente lo que nos ha permitido es ser uno más, con mayor o menor éxito, con mayor o menor acierto, pero uno más en la OTAN, uno más en la Unión Europea y uno más en las relaciones internacionales con los países hispanos, ¿no? Para mí ese es el dato, ¿no? Y luego ya hablaríamos de los detalles, pero procuraría mantener esos datos que son absolutamente fundamentales, no únicamente desde un punto de vista de elaboración intelectual, sino desde el punto de vista del bienestar de los españoles, ¿no? En muchas ocasiones, en conversaciones privadas, hemos hablado usted y yo del papel que puede jugar Trump en la política americana y demás. Ese riesgo que había de confrontación entre norteamericanos, ese riesgo que se producía desde determinados aspectos en Norteamérica, ¿ha terminado o sigue patente? Con la elección de Trump de la manera que ha sido. Bueno, yo creo que, como lo decía antes, hay que tener muy en cuenta cuál es el resultado electoral. El resultado electoral lo que nos da es una fotografía de un país profundamente dividido, ¿no? Profundamente dividido. Eh, Incluso, si queremos profundizar un poco más, dividido en zonas geográficas, ¿no? Las dos costas, al este y al oeste, son básicamente demócratas, con un centro demócrata muy importante que está en Illinois, en la zona de Chicago, y luego al mismo tiempo también con esos estados que varían en sus comportamientos electorales según las circunstancias y que están básicamente en el centro agrícola, ¿no? Bueno, yo creo que esa parte que en este momento no está en el poder no se va a quedar, no se va a quedar quieta, ¿no? Naturalmente tienen la obligación, que es corregir los errores que les ha llevado precisamente a esta situación. Yo creo que se equivocaron, ¿no? En ese pensamiento de que Biden podía ser reelegido, ¿no? Yo creo que Kamala Harris lo hizo razonablemente bien, pero demasiado tarde, ¿no? Y yo creo que también esos demócratas lo que tienen que hacer es analizar debidamente cuál es el comportamiento, cuáles son las razones del comportamiento de la mayoría de los americanos para elegir a alguien como Trump, ¿no? Que entre otras cosas, pues aparte de otras O consideraciones sea, una de, internacionales. por razones macroeconómicas, o sea, microeconómicas, poniendo como ejemplo de que una docena de huevos en Estados Unidos, usted hasta hace muy poco frecuentaba 6 meses al año Estados Unidos.
vale $20 y cosas de ese tipo, ¿no? O sea, eso dicen que ha influido mucho y luego por otro lado que el americano está hasta el gorro de lo woke, ¿no? Bueno, es decir, yo no quiero simplificar, pero lo que estamos viendo en algunas de las decisiones, de esas decisiones inmediatas que ha tomado después de tomar posesión del cargo, digamos, definen una política que yo calificaría de xenófoba, con unos tintes casi racistas, buscando una población masculina, blanca y anglófoba, ¿no? Hay que recordar que una de las primeras decisiones que ha tomado Trump ha sido precisamente la supresión de la web en español que estaba en la Casa Blanca, ¿no? Y entonces, ¿cómo Y ha puesto a gente como Marco Rubio en el puesto que está? Porque, a ver, que bueno, Trump vamos a puede ver. tener una cierta manía a lo hispano, a veces da esa sensación, ¿no? Yo no he oído ninguna queja de Marco Rubio al respecto, ¿no? Y no sé si Marco Rubio se ha quejado. Si yo fuera Rubio, yo me hubiera quejado. Hay que recordar que en este momento los Estados Unidos tienen en número de hispanoparlantes la segunda población del mundo, que, que prácticamente van a superar a México en los próximos años, con lo cual serán prácticamente la primera población hispanoparlante. Eh, hay que recordar también que los hispanos, aparte del número importante, que yo creo que superan el 20% de la población de los Estados Unidos, hay que recordar que el número de ciudadanos que en el mundo hablan español supera ya los 600 millones. De manera que, y claro, desde ese punto de vista, no únicamente la situación actual, que desde ese punto de vista, es decir, cuando uno ha vivido en los Estados Unidos, se da cuenta que hay muchas partes, una gran parte de los Estados Unidos se ha convertido en un país bilingüe, ¿no? En español y en inglés, ¿no? A todos los efectos, ¿no? Yo creo que, digamos, la destrucción o el intento de destrucción de esa, de esa realidad hispana es enormemente negativa para lo hispano, pero también para los Estados Unidos. Y hay que recordar que no es únicamente la historia actual, es decir, los Estados Unidos deben su existencia en gran parte al apoyo que le prestó España precisamente para conseguir esa independencia, ¿no? Pequeños detalles que habría que tener en cuenta y que en este momento parecen no únicamente olvidados, sino además casi llamados a ser condenados a la desaparición, ¿no? Bien. Javier Rupert, gracias por haber acudido a Diálogos en Libertad, gracias por estos análisis interesantes e importantes respecto a ese personaje que sabíamos que iba a ser controvertido, como era y como es Donald Trump. Veremos a ver qué es lo que sucede en los próximos tiempos, pero seguro que con Donald Trump y su política comunicativa, pues tendremos novedades inmediatas, seguro. Gracias amigos y amigas de Diálogos en Libertad y hasta la semana que viene. Acordaros que tenemos también una sección que se llama Justicia para Todos, en donde el magistrado Jesús Villegas nos va a hablar hoy pues sobre una frase que tiene su importancia, como es el hecho de personas de reconocido prestigio refiriéndose al Tribunal Constitucional. Nos va a explicar lo que es. Gracias y hasta la semana que viene. Saludos, soy Jesús Villegas. Os presento una nueva emisión del programa Justicia para Todos. Hoy vamos a hablar de una expresión legal. Juristas de reconocida competencia. Me han preguntado qué significa. Y bueno, ya sabéis que en ocasiones los jueces, los abogados, los que nos dedicamos al mundo de las leyes, hablamos en una jerga ininteligible, vamos, que no se nos entiende para nada. Esto es una expresión que se utiliza en diversos contextos legales y que da lugar cada uno de ellos a una reflexión muy interesante. Juristas de reconocido prestigio, juristas de reconocida competencia, así es como técnicamente se denomina, es una mención que hay en la Ley Orgánica del Poder Judicial para hablar del acceso a la carrera judicial por lo que se ha venido a conocer como el cuarto o el quinto turnos. Eso quiere decir que en algunos supuestos hay algunos juristas, que se supone que son personas que tienen un prestigio, como decía antes, reconocido,
que pueden convertirse en jueces directamente sin pasar unas oposiciones. Bueno, hay un sistema de acceso, pero que no voy a entrar ahí. La idea con la que quiero que nos quedemos es esa. Es el cuarto turno por la categoría de magistrado y es el quinto turno por la categoría de magistrado del Tribunal Supremo. Esto ha sido algo histórico en España, no es que se lo hayan inventado ahora, pero sobre todo en lo que concierne al Tribunal Supremo. Se ha pensado que hay determinados juristas, expertos en derecho, que aunque no hayan pasado unas oposiciones, no pertenezcan en su origen a la carrera judicial, pueden aportar mucho al mundo de la judicatura por sus conocimientos, sus experiencias, su sabiduría. Son una serie de personas que gozan de un prestigio entre los ámbitos académicos, que son reconocidos por la comunidad jurídica como gente de mucho valor. Pues, por ejemplo, en el Tribunal Supremo llegó el jurista Castán, el abogado Castán. Bueno, pues yo me imagino que a los que conozcan un poquito de este mundillo les sonará como una persona de una gran capacidad intelectual. Fue un honor para el Tribunal Supremo tenerlo. Bien, esta vía es muy interesante. Lo malo, y aquí dejo apuntado un peligro que puede ser objeto de otro programa, es que se quiera acabar con el sistema de las oposiciones con carácter general y que ahora resulta que juristas de reconocida competencia seamos todos. Se puede convertir en un coladero ideológico para meter en la judicatura, para convertir en jueces a quien nos interese. Y que sea eso pues un campo abonado para amiguismos, politización, etiquetaje ideológico. Por eso tenemos una vertiente muy favorable, muy positiva, que es la tradicional, la histórica, la que he explicado, y un peligro muy grave que tendremos que evitar. También se habla de juristas de reconocida competencia para los vocales del Consejo General del Poder Judicial, que son los miembros del máximo órgano rector de la judicatura española. Bueno, aquí habría mucho que hablar. Algunos de ellos, pues evidentemente, son gente de un perfil académico e intelectual intachable. El problema es que en España el máximo órgano de gobierno de los jueces lo eligen completamente los políticos. Y eso es muy peligroso, porque ese máximo órgano de gobierno de los jueces puede suspender de empleo y sueldo a cualquier magistrado que, por ejemplo, esté investigando en un caso de corrupción a un político. Y entonces vemos cómo se cierra el círculo infernal. El político elige al vocal del Consejo General del Poder Judicial, eso sí, un jurista de reconocida competencia, por supuesto, no lo dudamos, y ese vocal pues puede influir para que tomen represalias contra un magistrado que esté investigando a ese político, y ello sin contar con que el Consejo General del Poder Judicial también elige a altos cargos judiciales, entre ellos a los magistrados del Tribunal Supremo, y enlazamos con lo que decía antes. Y otro ámbito en el cual se habla de juristas de reconocida competencia es en el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional, como sabemos, es el órgano que tiene entre sus funciones ver si las leyes se ajustan o no a la Constitución. Pero, bien, no olvidemos que los magistrados del Tribunal Constitucional no son jueces, no son jueces, no pertenecen al Poder Judicial, los eligen las cámaras. Y, por desgracia, hemos visto que muchas veces hay políticos y delincuentes que consideran que el Tribunal Constitucional es su última tabla de salvación cuando la justicia ordinaria nos ha condenado. Se han hecho algunas propuestas muy interesantes para modificar las competencias del Tribunal Constitucional. Tal vez habría que reformar la Constitución de manera que el Tribunal Constitucional pudiera analizar productos normativos, o sea, pudiera ver si una ley, si una disposición de carácter general es ajustada a la Constitución o no. Pero no debería resolver litigios, pleitos entre las partes, procedimientos donde hay un debate en el cual están en juego los derechos y libertades de las personas, porque nos están juzgando o nos pueden juzgar personas que no son jueces, y esto es realmente peligroso. Y bueno, pues termino ya. ¿Qué significa esta expresión? Pues por desgracia puede significar lo que queramos. Y amigos, a veces manejamos el lenguaje de una forma que da miedo. Esto es todo, muchas gracias y hasta la próxima.